Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora ya sí comenzamos con el webinar de hoy, en el que vamos a hablar sobre cómo implicar a toda la comunidad dentro de la educación. Antes os hemos puesto unas imágenes sobre la guía EduSapiens, que es la última guía que acabamos de subir. Ya tenemos las 5 guías, todo el material completo y disponible para que podáis empezar a utilizarlo. Sobre este nuevo material haremos un webinar especial para que podáis ver todas las posibilidades que tenéis con él, para trabajar con él los docentes. La fecha todavía no la tenemos decidida, pero en la página web aparecerá con un destacado la información para que podáis participar todos. Y ya sin más, os voy a dejar con el equipo pedagógico de Escuelas Creativas de OTB Innova, que son ellos los que os van a hablar sobre cómo se puede implicar a la comunidad dentro del proceso educativo. Os paso con Ramón, que será el encargado de moderar el debate de hoy y de presentaros a todos los participantes que tenemos hoy en nuestro webinar. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que os guste. Esperamos vuestras preguntas que se irán contestando a medida que nos las vayáis haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Buenas tardes a todas y todos. Pues lo primero, recordar de qué va este webinar. Recordamos que la escuela es un sistema abierto que no es posible comprender sin la implicación y la participación de la comunidad a la que pertenece. Voy a seguir con la presentación. Voy a recordar las preguntas que vamos a tratar también en el día de hoy, que queremos saber, que es, por ejemplo, quién forma parte de nuestra comunidad educativa, o cómo los identificamos e involucramos, para qué y por qué contar con la comunidad, qué nos aportan, qué aportamos como centro, qué dificultades podemos encontrar para contactar, para relacionarse, para compartir y construir juntos, y con qué ventajas contamos. Para ello vamos a contar con Juan Núñez, socio de OTB Innova, maestro y pedagogo y miembro del equipo de Escuelas Creativas; Javier Bronchalo, que forma parte del equipo de Escuelas Creativas apoyando a las escuelas presenciales y que forman parte de la misma; Maite Martínez, que también forma parte del equipo de Escuelas Creativas apoyando a las escuelas presenciales y que también forma parte del mismo; y un servidor, Ramón Romero, como dinamizador de la sesión. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es ¿quién forma parte de nuestra comunidad educativa? Y tengo el gusto de darle la voz a Maite. Pues encantada. Si os parece, antes de citar quién puede formar parte de la comunidad educativa, creo que será interesante que nos hagamos, bueno, hacer una reflexión sencilla, siempre, tampoco no se trata aquí de hacer un gran discurso filosófico, pero es cierto que nos estamos haciendo una pregunta que no hace tanto que nos estamos haciendo, que hace, pues quizás 30 años esta pregunta no se hacía. El mundo está siendo un poco diferente. Antes la sociedad estaba mucho más parcializada. La escuela ocupaba un lugar que no ocupaba la familia, ocupaba un lugar que no ocupaba la sanidad, y ahora vivimos una realidad mucho más holística y mucho más sistémica. Sabemos que todos influenciamos en todos y que todos tenemos que contar con todos. Entonces, esto nos ha llevado a quizás hoy preguntarnos esta pregunta. Yo creo que además hay otro elemento importante a citar, que es que el sistema educativo también ha cambiado, porque ya no intenta dar respuesta a un sistema de producción que sabemos que está cambiando, que el mundo ya nos lo ofrece de la misma manera, sino que tiene que dar respuesta a una sociedad informacional, tiene que de alguna manera mimar y trabajar para recursos intelectuales. Cuando hablamos de recursos intelectuales y de capacitar a los alumnos para poder desempeñar esto que la sociedad en la que viven están inmersos, no hablamos solamente de una transmisión de conocimientos, hablamos de transmitir conocimientos, pero hablamos también de transmitir actitudes, de transmitir valores, con lo cual la escuela tiene que saber que funciona en un sistema en el que está amparada, en el que está acompañada, en el que está resguardada, en el que está alineada
con muchos otros escenarios en los que el niño crece. Sabemos que la educación, además, tiene muchísimos más elementos. Tiene que estar conectada con la educación formal, con la informal y con la no formal. Y eso pasa en muchos otros escenarios. Todo esto, desde mi punto de vista, nos lleva a pensar en una comunidad educativa amplísima, tanto como nos imaginemos. Incluir, por supuestísimo, a todas aquellas personas que trabajan desde el centro, sean docentes, sean los docentes que están con los niños, sean los que no están, sean los servicios, sea el comedor, sea el personal de servicio del centro, por supuestísimo, la familia, pero también las instituciones, tanto las gubernamentales como las no gubernamentales, todas las asociaciones del barrio, todo ese entorno en el que el centro está inmerso y que tiene contacto y que participa en la vida de ese niño y de esa niña, tiene que estar inmerso, tenemos que poder contar con ellos. Luego ya hablaremos de lo que significa contar y de hasta dónde nos queremos meter. Pero por supuesto que es amplísimo, es amplísimo. Y si os parece también, centro un poco el tema, una vez hemos situado todos estos agentes, si podéis compartirme por favor la pantalla, porque creo que todo esto tendrá repercusiones en todo el centro. Esto tendrá repercusiones directas en todos los sistemas y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Contar con la comunidad educativa que entre en el centro modificará todo lo que tenemos, pero creo que también es importante que seamos conscientes que nosotros también intervenimos en esta comunidad educativa, desde el ecosistema educativo. A ver, mostrar mi pantalla, perdonad, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Desde el trabajo que hacemos desde el sistema experiencial, debemos tener en cuenta todos aquellos escenarios en los que el niño participa, todos aquellos escenarios en los que está inmerso, para reconocerlos, para verlos, para poder cómo trabajar juntos y tener en cuenta todos esos momentos, uno, en los que no está en la escuela y que está dentro de esos escenarios, cómo funcionan, qué es lo que pasa y cómo podemos aunar fuerzas, y también cómo hacemos entrar todos esos escenarios en el centro. Y por mi parte, de momento, hasta aquí. Cedo mi palabra. Pues si queréis, entro yo. Bueno, fundamentalmente por completar un poquito y enlazar con lo que ha dicho Maite. Yo creo que habría que, la parte del sistema experiencial es básicamente hacernos la pregunta diría, hacer la reflexión sobre un alumno tiene su... ¿Ahora se me escucha? Perfecto, perfecto. Vale, entonces, completando lo que comentaba Maite, perdón que empiezo otra vez, comentando lo que decía Maite, el sistema experiencial básicamente es hacer la reflexión sobre que la vida de un niño o de un alumno o una alumna y la influencia que podemos tener sobre lo que le pasa no empieza en el momento en el que entra al colegio y termina cuando sale, sino que podríamos hacer la reflexión sobre que empieza cuando se levanta por la mañana y termina cuando se acuesta por la tarde, ¿no? Entonces, eso es el experiencial, toda la experiencia de vida del alumno y cómo nosotros podemos contribuir a que esa experiencia sea educativa y sea mejor, ¿no? Decía Maite también que bueno, pues o intentaba contestar una pregunta de quiénes forman parte de nuestra comunidad educativa, ¿no? Yo diría que en realidad hay como dos grandes bloques o dos grandes grupos dentro de la comunidad educativa. El primero es el que tiene que ver con la comunidad educativa más cercana, ¿no? La que llamamos la comunidad educativa más próxima, y ahí están estos componentes, estos agentes que decía Maite, pues los equipos directivos, los docentes, el personal de administración y servicios, con nuestro equipo de I+C, pues, obviamente los alumnos y las familias. Y luego está la comunidad educativa más extensa, y ahí estamos pues otro montón de agentes sociales, sociedad civil. Yo diría que ahí cualquier persona o agente o institución que juega algún papel en la vida del centro. Se refirió mínimamente, por ejemplo, Maite, a
al comedor. Pues a mí me parece que los proveedores, que muchas veces nosotros son vistos como el enemigo, pues deben formar parte de la comunidad educativa y participar en la medida en que puedan contribuir. Cuando nos planteamos así, cuando hablamos de Sapiens, en la guía de Sapiens de centro, decíamos, o sea, si pensamos que la comunidad educativa nos tiene que ayudar a transformar, en la guía de Sapiens de centro hablamos de cómo debía ser una transformación de centro. Y le aplicábamos 6 grandes características, ¿no? Que era que fuera sistémica, que fuera participativa, que fuera disruptiva, viable, eficiente y ética. Pero no olvidemos la segunda que hemos dicho, que es participativa. Es decir, que si queremos transformar, no puede ser algo que nazca de un par de ellos, de un par de personas, de un equipo pequeño y ya está, sino que debe ser algo compartido y participado por todos. La segunda cosita que quería decir, por ir terminando, es si queremos transformar algo, debemos entender o debemos tener claro qué es lo que queremos transformar. Pero desde ahí, yo os invito a, cuando vayamos a implicar a la comunidad educativa, que la primera pregunta que nos hagamos es ¿cuál es nuestra misión y qué es lo que queremos de la comunidad? En la medida en que tengamos claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y hacia dónde queremos ir, podremos integrar a la comunidad para trabajar en esa línea. Y si no lo hacemos antes, pues no podremos responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, lo primero, entender qué es lo que queremos hacer, entender que la transformación de centro debe ser participativa y entender que si queremos educar, si queremos transformar la educación, debemos, a partir de esa misión que tenemos, arrastrar o intentar implicar a todos los que tengamos a nuestro alrededor en pos de ese objetivo que nos hemos marcado. Y con nada más en este momento, yo le doy la palabra a Javier. Hola. Pues sí, lo primero, reafirmar un poco lo que habéis comentado, ¿no? Como bien indicas, Juan, esas dos partes fundamentales, que es el entorno más cercano a los chavales, ¿no? Y ese un poco que está un poco más lejano, ¿no? Que estaría en el siguiente círculo. Apuntando un poco en relación con lo que habéis comentado de las guías de Sapiens de centro, sí que quería tener algo con el tema del sistema experiencial. Como que ya sabéis, es un poco todo aquello que ocurre a lo largo del día del alumno, antes de que va al centro y después de que sale del centro. Y creo que hay un papel muy importante, tienen las familias, y el tema de las familias está ligado con el tema de las emociones, ¿no? Una buena, llamémoslo, salud emocional del chaval, una buena relación en su entorno familiar, desde luego ya favorecía mucho el aprendizaje. Cada vez más la neurociencia lo está demostrando día a día. Entonces, creo que es fundamental ese trabajo con las familias, a nivel personal con los chavales, con las familias, y como grupo, sí que la inclusión de todas las familias en el ecosistema educativo, que es algo, creo que se está dando en algunos centros educativos, se está trabajando desde una parte bastante inclusiva y que es muy interesante. Otro apunte que me gustaría añadir a lo que habéis comentado es el tema de la comunidad educativa online. Cada vez más los chavales de las nuevas generaciones están utilizando las nuevas tecnologías, y creo que es otro trabajo interesante para hacer como parte de esa comunidad educativa, la comunidad online, tanto en sus relaciones que tienen con sus redes sociales en Internet, así como algo que está muy nuevo, que creo que los docentes estamos olvidando, que son los juegos online en los que participan. Sería interesante también trabajar esto como parte de comunidad educativa a la hora de hablar de todo un espectro de la comunidad educativa de un centro. Ramón, te cedo la palabra. Muchas gracias a los tres. Ahora pasamos a una segunda pregunta, pero antes me gustaría recordar a los participantes, a los que estáis escuchando también, que podéis hacer todo tipo de preguntas y que os animamos a ello. Vamos a pasar a esta segunda fase, que la pregunta ahora es: ¿para qué y por qué contar con la comunidad? ¿Qué nos aportan? ¿Qué aportamos como centro? ¿Y cómo lo hacemos? Y aquí, pues, le voy a ceder ahora la palabra a Juan. Muy bien. Pues nada, gracias, Ramón. Bueno,
yo creo que la mejor manera, como hemos estado en un plan un poco más teórico, yo creo que la mejor manera de abordar esta es contando algunas experiencias, algunos casos que entendemos que son buenas prácticas de implicación de la comunidad y que nos parecen interesantes. Entonces, a mí me parece que la escuela, como ente o como organización o como ecosistema, debe convertirse o debe conformarse como agente de cambio. Si pensamos que la escuela es un agente de cambio, entenderíamos también que cada alumno debería, digamos, o parte de la tarea que tiene la escuela es conseguir que cada alumno se convierta a su vez en un agente de cambio, ¿no? Un agente de transformación social. Entonces, esta perspectiva, por si queréis consultar cosas y ir viendo proyectos que son interesantes, pues esta es una perspectiva que se trabaja mucho desde los centros Ashoka, ¿no? No sé si conocéis el proyecto Ashoka, es una ONG internacional que, digamos, lo que hace es identificar centros que están trabajando de una forma muy innovadora, y uno de los aspectos que miden para darle el título de escuela Changemakers, que así es como las llaman, de escuela Changemaker Ashoka, es que generen transformación social y que impliquen a la comunidad. Entonces, si entráis en los centros o en las páginas de Ashoka podréis verlo, ¿no? Hay algunas otras iniciativas que a mí me parecen especialmente relevantes. Por ejemplo, me parece muy relevante toda la iniciativa que lleva a cabo Design for Change. Design for Change es también una ONG internacional, nacida en la India, y que lo que hace es intentar apoyar o acompañar a los equipos de docentes y a los chavales para que identifiquen algunos problemas, algunas carencias que tiene su contexto más cercano y preparar proyectos que, digamos, desde una perspectiva, si queréis, parecida al aprendizaje-servicio, pues trabajen en el aprendizaje de contenido curricular, de competencias y de transformación social. Entonces, al final lo que estamos haciendo es traer la comunidad, digamos, desde el punto de vista de Ashoka, pues, conseguir que la escuela sea agente de cambio en la comunidad, desde Design for Change, traer la comunidad hacia el centro, ¿no? Y por contaros alguna experiencia, y cierro con esta, más de centro puro, pues a mí personalmente, por ejemplo, me gusta mucho la experiencia de los centros de Pere Vergés en Barcelona. Pere Vergés fue un pedagogo, digamos, que planteaba los centros como una comunidad en sí misma. Entonces, lo que planteaba es que el centro de la escuela es la plaza del pueblo, y alrededor de él se conforman las aulas y demás, y entonces hay todo un proceso de participación de los alumnos en la vida del centro, como si fuera un pequeño ecosistema, un pequeño pueblo, y entonces, digamos, son los alumnos los que toman la rienda, los que se empoderan para poder gestionar el centro como si fuera una comunidad en sí misma. Y me quedo ahí, después apuntamos alguna otra cosa. Juan, antes de pasar la palabra a Maite, nos hacen una pregunta bastante interesante que creo que podemos contestar ahora, y dice Silvia que ¿cómo lo hacemos si una gran mayoría no lo comparte? Si una gran parte del claustro considera que su trabajo es impartir su asignatura y ya, ¿no? Entonces creo que está bien que conteste esta pregunta y damos paso a Maite. Y la tengo que contestar yo, ¿no? Sí. Bueno, yo en este aspecto, en relación a esto, diría dos cosas. Bueno, primera, yo creo que nuestro trabajo, o sea, los profesores tenemos que hacer una reflexión sobre a qué nos dedicamos, ¿no? Y cuando hacemos la reflexión sobre a qué nos dedicamos, si la respuesta que nos damos, que entiendo que es lo que le pasa aparte del claustro de Silvia, si la respuesta que nos damos es yo me dedico a explicar los ríos de España, pues yo creo que le hacemos un flaco favor a la educación, ¿no? Sí, y perdonadme, no tengo nada contra los ríos de España ni contra los profesores de geografía, Pero quiero decir que yo creo que tenemos que intentar buscar más en lo profundo, ¿no? Pero ya, ¿a qué nos dedicamos? ¿A qué nos dedicamos como docentes? Yo creo que como docentes nos dedicamos a acompañar a chavales que están conformando su proyecto vital, ¿no? Si partimos de esa perspectiva, de entender así a qué nos dedicamos, pues yo creo que no nos vale con explicar cosas y ya está, ¿no? Entonces, yo le diría a Silvia, lo primero, plantéatelo tú, y si lo tienes muy, muy, muy claro, sigue avanzando aunque los demás no te acompañen. Segunda cuestión, empezaría a intentar hacer, digamos, como lluvia fina, ¿no?
Entonces, al final, si empezamos a montar proyectos que implican a las familias, que implican a la comunidad, y el resto de profesores, no todos, algunos van viendo los resultados y van viendo sobre todo el cambio competencial que suele haber en los alumnos cuando planteamos proyectos así, pues al final iremos uniendo al carro a gente y ir trabajando poquito a poco. Y luego también lo que diría es intentar traerse a la comunidad al aula o a la comunidad al centro, ¿no? Traer a familias a participar, traer a agentes sociales a participar. Bueno, y al final, cuando vas cambiando poquito a poquito, aunque solo sea la realidad de tu aula, pues eso poco a poco va permeando en el resto de la comunidad y acabamos implicando más gente. Pero es verdad que tenemos un colectivo de profesores en nuestro país, pues que a los que es difícil arrastrar a estas cosas. Y no sé, invito a Maite y a Javier a que completen la reflexión. Sí, quería añadir algún tema, Silvia, si nos está escuchando. Creo que es interesante también plantearte en estos momentos la participación del alumnado, involucrándoles a ellos en todas sus necesidades, preguntándoles a ellos cuáles son sus necesidades. Se puede crear un ambiente en el centro, en el aula, que fuerce a los adultos, en este caso el profesorado, a tener que cambiar por petición de los alumnos, ¿no? Acabo de regresar de un congreso de escuelas democráticas internacional y se trabaja todo esto allí bastante, la participación del alumnado, y creo que puede ser un revulsivo si el alumno o la alumna pide, el profesor maestro debería tener la obligación de cumplir, ¿no? Entonces, te invito también a que pongas en práctica eso, habla con tu alumnado, pregúntale qué quiere y que luego ese propio alumnado fuerce, entre comillas, al profesorado a reflexionar y a cambiar. Yo añadiría otra cosa. Creo que la inquietud de Silvia es una inquietud que está y que va más allá de un no quererse implicar. Yo creo que ahora mismo tenemos la percepción y la sensación que las familias, o implicar a las familias, por ejemplo, después hablaré de otros agentes educativos, pero que implicar a las familias nos da mucho trabajo y nos desestabiliza mucho. Creo que debemos buscar un cómo que para hacerlo no suponga cargar el músculo. Hay formas, hay experiencias en las que contactar y trabajar con la comunidad educativa no supone un sobreesfuerzo. Y ahí están, por ejemplo, las comunidades de aprendizaje, que tienen un sistema como muy bien estructurado para poco a poco ir contactando con su entorno. Insisto en el que si entendemos un trabajo con todos los que están alrededor del centro, simplemente las familias son alguien más, pero si se suman las entidades de tiempo libre, las entidades culturales, las asociaciones, seguro que en todas estas entidades, en todos estos núcleos, hay gente relacionada con la escuela. Los exalumnos, si ampliamos esta visión de comunidad, incluiremos a las familias, que a lo mejor será más sencillo que vayan entrando. Muchas gracias. Juan. Sí, mira, quería hacer un apunte pequeño sobre esto que acaba de decir Maite. Las comunidades de aprendizaje a mí me parece que son una experiencia digna de estudio y creo que todos deberíais acercaros, aunque sea mínimamente, a ver cómo trabajan, porque al final ellos han sido capaces ya no de hacer acciones puntuales de implicar a la comunidad, sino de generar todo un modelo educativo que parte de la idea de impliquemos a la comunidad, ¿no? Si no queremos entrar en modelos, digamos, tan disruptivos o de cambio tan fuerte en el aula, en el centro, también hay otro modelo educativo o metodológico que a mí me parece muy potente, que es el aprendizaje-servicio. Entonces, el aprendizaje-servicio, para los que no estéis familiarizados, básicamente parte de la idea de hacer algún servicio a la comunidad y que ese servicio a la comunidad me sirva para aprender algún contenido curricular, ¿no? Así contado en pocas palabras. Aquí en España tenemos una persona, bueno, tenemos mucha gente trabajando desde esta perspectiva, pero si queréis podéis entrar en el blog de una persona, de una catalana, que se llama Roser Batlle, que... Bueno, esto ahora Maite, que es catalana, dirá cuál es la pronunciación exacta, pero esto, y ahí podéis encontrar también muchísimas experiencias en las que, pues hace poquito, por ejemplo, estaba en un centro en el que habían trabajado todo el tema de la sangre, todo el tema digamos, de los componentes de la sangre y demás, a partir de ayudar a Cruz Roja a mejorar
pues el porcentaje y la cantidad de transfusiones, dando charlas los chavales de primaria en otros centros o en centros sociales o en bibliotecas y demás. Bueno, pues todo el proyecto que supone aprender cómo hacer esto y toda la información que tengo que dar en una sesión me había servido como aprendizaje curricular, como aprendizaje competencial y para mejorar la calidad de vida de la gente que necesita transfusiones. Pues muchas gracias. ¿Puedo? Maite. Respondiendo un poco a la pregunta que hacías de por qué contar con la comunidad educativa, yo creo que hay una respuesta que debemos tener en cuenta, y aquí creo que conectaremos con otras, porque la escuela no lo sabe todo y tiene que conectar con la comunidad porque, por ejemplo, los museos, los auditorios, los teatros, que también forman parte de esa comunidad, tienen experiencias educativas que nos son necesarias y que no las podemos tener desde el centro. Y en la medida en la que eso lo hacemos en nuestro entorno, generamos hábitos y generamos una vinculación con esas entidades que enriquecen a los alumnos, que se las llevan a casa, que permiten experiencias educativas y experiencias sociales y experiencias de territorio que son necesarias, Y un poco esto, de alguna manera, justificaba la comunidad educativa. A veces nos centramos en hacer mucha incidencia en las familias. A lo mejor hay otro camino al que llegar por las familias, que es desde esas entidades en las que las familias participan. Sí, me gustaría apuntar una cosa más para acabar, y un poco esta segunda pregunta es el tema de, como ha comentado Maite, creo que una pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es ¿dónde está el aprendizaje, ¿no? Cada vez nos damos más cuenta que el aprendizaje no solo está en la escuela, sino está fuera de ella también. Entonces, como bien ha comentado Juan, creo que es inspirador comentar algunos proyectos. Me gustaría ahora hablaros un poco en esta línea del aprendizaje fuera de la escuela, ¿no? El proyecto Ciudades Educadoras. He tenido la suerte de conocer 3 proyectos, uno en Puerto Rico, otro en Israel y otro en Argentina, en el que se están planteando incluso que el edificio de la escuela desaparezca para que sea la propia ciudad, el propio pueblo, el espacio de aprendizaje. Creo que es una reflexión, haciendo lo que decía Maite, de cómo toda la comunidad se puede involucrar en el aprendizaje y la experiencia vivencial de los chavales. Ramón. Muchas gracias. Vamos a pasar al tercer bloque y aquí os lanzo la pregunta de ¿qué dificultades podemos encontrar para contactar, para relacionarnos, para compartir y construir juntos? ¿Y con qué ventajas contamos y cómo lo hacemos? Juan, te dejo volver a empezar. Perfecto. Bueno, yo creo que la primera dificultad la comentaba Silvia en la pregunta que lanzaba, y es que no contemos con digamos, nosotros docentes queremos implicar a la comunidad, queremos implicarnos en la comunidad, pero o equipo directivo o el resto del claustro no nos apoya. Yo creo que esta es una de las dificultades. Para mí hay otra dificultad que es muchas veces la falta de alineamiento entre familia y escuela. Y bueno, a mí es un tema que me obsesiona especialmente y que yo creo que hay que trabajar. Os decía al principio que me parece importantísimo que el centro tenga clara su misión, porque si no tengo clara mi misión no puedo transformarme y no puedo implicar al resto, pues no sé para qué les quiero. Pero me parece también importantísimo, una vez que tengo clara mi misión, comunicársela a las familias y comunicársela al resto del mundo. Entonces, al resto del mundo se lo puedo comunicar, por ejemplo, y lo comentaba antes Javier, pues a través de redes sociales, a través de mi página web, pero yo creo que hay que hacer un trabajo con las familias de qué es lo que esperamos nosotros de la educación, ¿no? Entonces, yo creo que eso rompe con la falta de alineamiento entre familia y escuela. Luego yo creo que tenemos poca experiencia en abrir el centro a otros. Y, digamos, como poca práctica en esas dinámicas. Entonces, yo os aconsejaría, lo primero, si queremos acostumbrarnos a abrir el centro a otros, lo primero es abrir mi aula al centro. Entonces, digo, por empezar pasito a pasito. Entonces, a mí las dinámicas que pasan por tener las puertas abiertas, por invitar a otros docentes a entrar en mi aula,
por invitar a las familias a entrar en mi clase. Bueno, yo creo que por ahí empezamos a hacer participar a la comunidad. Una vez que estamos acostumbrados a abrir a nuestro aula al centro, pues entonces ya podemos abrir nuestro centro a la comunidad. Y entonces podemos invitar a que vengan agentes sociales o agentes educativos o a nosotros salir a verles. Y en ese compartir o en ese abrir, me parece fundamental que abramos nuestro centro a otros centros y que aprendamos o que intentemos o que busquemos las fórmulas para generar comunidad. Entonces, muchas veces no tenemos problema en que nuestro centro se abra a un centro que viene de... montamos un Erasmus Plus, por ejemplo, si no sabéis lo que es entrar a verlo, porque hay dinero de la administración pública para compartir con otros centros y resulta que montamos un Erasmus Plus con un centro de Finlandia y un centro de Italia y tenemos 4 centros en nuestra ciudad, en nuestro barrio o en nuestra comarca y nunca les hemos dicho hola ni hemos pensado en hacer cosas juntos, ¿no? Y bueno, aparte de eso, las ventajas que nos genera abrir la comunidad, abrir el centro a la comunidad o hacer el doble viaje del centro a la comunidad y la comunidad al centro, para mí fundamentalmente es generar aprendizajes, experiencias y vivencias en los alumnos que van muchísimo más allá de lo curricular. Y yo creo que si pensamos en de qué adolece nuestro sistema ahora, pues es de un currículo demasiado cargado y de poco espacio para trabajar otro tipo de competencias, otro tipo de emociones, otro tipo de vivencias que yo creo que se alcanzan por esta vía. Sí, me gustaría añadir, Juan, un poco a raíz de lo que dices, un poco hablando de las barreras. En estos últimos años de investigación que estoy trabajando en proyectos de educación democrática, sí que veo que muchas de las barreras que tenemos para abrir el centro, para que la comunidad se integre, para que el centro salga, son barreras de los adultos. Me explico. Somos los propios adultos los que tenemos esas barreras, ya sea por la administración, ya sea por nuestros compañeros, ya sea por nosotros mismos y nosotras mismas. Pero es que creo que las limitaciones de los chavales son infinitas y que si en ese momento a los chavales se les pregunta, se les invita a salir, a compartir todo eso, los chavales participan, salen de la comunidad, cambian de centro, se van al barrio, salen, o sea, creo que entonces habría que dar un poco una vuelta al tema, ¿no? Y plantearnos nosotros adultos si somos nosotros los que tenemos las barreras esas o si son los chavales los que las tienen. Mi experiencia es que en muchos de los casos somos nosotros los que tenemos esas barreras, ¿no? Para que tanto la comunidad entre en el centro como para que el centro salga a la comunidad. Yo, si me permitís, creo que es importante cuando hablamos de qué dificultades tenemos tener en cuenta en que yo creo que hace falta una reflexión de realmente qué queremos de las familias y por qué queremos las familias y les tenemos que explicar por qué las necesitamos. Las familias tienen la sensación que son importantes para el centro, que son fundamentales en la educación de sus hijos. Se lo decimos desde que se inician en la escolaridad, pero en muchos casos no se concreta su qué o cuál es la relación que tiene con el centro. Sé que me tengo que alinear con el centro, pero exactamente para ir juntos, ¿dónde? ¿Qué es lo que necesitas de mí? A veces no está muy claro cómo yo puedo colaborar. Entonces, creo que hay muchísima voluntad de las familias, de verdad, por experiencia personal, en muchos círculos, y seguramente coincidiréis conmigo, si el escoger un colegio es una preocupación para las familias. Saben que tienen que capacitar a tu hijo o a tu hija para este desarrollo intelectual que los hará que puedan desarrollarse en la sociedad informacional. Son muchas las horas y a mucha gente le quita el sueño el elegir centro para sus hijos o el paso de la primaria a la secundaria si no están en un centro en el que puedan vivirlo de forma continuada. Las familias tienen interés en participar, pero a menudo no saben cómo y los espacios son reducidos. Las puertas no están totalmente abiertas a que las familias penetren en las aulas y cada vez que tienen que hacerlo es como son como actividades especiales, actividades que hace falta preparar. Perdonad, vuelvo a remitirme porque es la experiencia quizás que tengo más cercana y que me parece más interesante para debatir este tema. Son las comunidades de aprendizaje. Su aula está abierta, no a 1, sino a 2 y a 3 padres. Pero lo importante no es que esté abierta el aula, es que si no tienen esa participación no pueden funcionar.
Con lo cual, no es que estén abiertos a participar, es que necesitan de la participación de familias, de voluntarios, de asociaciones, de exalumnos, de todo aquel que esté interesado en penetrar en el centro. Con lo cual, creo que esta es una posición muy diferente cuando te enfrentas. Bueno, creo que es un elemento a tener en cuenta. Y tenemos una gran ventaja para contar con esta participación. Y es que queremos lo mejor para estos niños que van al centro. Las escuelas están trabajando con un material sensible, que son los hijos, las hijas de las personas que los apuntan. Y seguro que quieren colaborar y que quieren aumentar las posibilidades de educación de sus hijos. Con lo cual, esta es una gran ventaja y tenemos que tirar de ella. Sí, mira, tomo la palabra un momentito para contar también un par de experiencias y para completar una cosita. Al principio hablaba Maite del proceso experiencial, ¿no? Y decíamos, bueno, es este en el que pienso cómo puedo apoyar, cómo puedo contribuir, cómo puedo acompañar al chaval en su proceso educativo desde que se levanta hasta que se acuesta. Hay una parte del proceso experiencial que no hemos comentado antes y que tiene que ver con esto que tú decías, que es vamos a acompañar a las familias desde el momento en el que empiezan a pensar qué centro quiero para mis hijos, ¿no? Que es un momento crítico. Entonces, en esa medida, yo os invito como centros a plantearos, por ejemplo, cuando una persona llama a pedir información del centro, ¿quién le responde? ¿Qué información se le da? Digamos, si empezamos a implicar a las familias desde el primer momento, las familias entenderán cuál es nuestra filosofía a ese respecto. Por ejemplo, la jornada de puertas abiertas. ¿Cómo está montada? ¿Es una jornada montada desde el centro para los padres o desde los alumnos para las familias? Y son dos formas distintas de entender una jornada de puertas abiertas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo acogemos? Bueno, todas estas cosas también forman parte de, te voy a decir desde el primer día, quiero acogerte, quiero que estés con nosotros trabajando. Pues esta es una primera cuestión. Luego está todo el tema de las familias en educación infantil, ¿no? Normalmente la educación infantil pues es la que cuenta con mayor participación de las familias y además, digamos, hablando en términos marketingianos, es como el banderín de enganche para que luego los alumnos continúen en el centro, ¿no? Entonces, en la medida en que las familias forman parte de la vida de la escuela en infantil, pues formarán parte de la vida de la escuela a lo largo de su trayectoria educativa. Entonces, cuando llegas a una escuela infantil y resulta que tienes que dejar al niño y la puerta de la clase está poquito abierta y puedes asomar mínimamente la cabeza, pues al final lo que le estamos diciendo a las familias es, chico, déjame a tu hijo y sal cuanto antes de aquí, ¿no? Y yo creo que tenemos que organizar los espacios del centro para que te esté diciendo, ostras, me apetece que estés aquí conmigo, me apetece que compartas esto tan importante con nosotros, ¿no? Pues, en ese aspecto, y cuento ya un detallito final, me gusta una experiencia que han tenido los jesuitas de Cataluña con todo su proyecto de Horizó 2020, que cuentan mucho y que a mí me encanta, que lo que hicieron fue, en todo el proceso que hicieron de análisis de cómo me imaginaba la educación, la comunidad educativa y demás, y este modelo de soñar qué educación queremos, le preguntaron a las familias qué sabían hacer, qué les gustaba, cuáles eran sus aficiones, ¿no? Entonces, no qué sé hacer profesionalmente, que también puede valernos, ¿no? Pero digamos, ¿qué sabes hacer? Pues yo sé hacer maquetas, yo sé hacer macramé, a mí me encanta la carpintería, yo sé, yo nado fenomenal, o yo sé sobre chapuzas en casa, y soy muy manitas. Entonces, al final, generaron una base de datos en la que tenían digamos, en qué eran potentes, pues papás y mamás del centro. ¿Qué han hecho después? Cada vez que van a trabajar algo en el cole que tiene que ver con algo de esto, sea porque trabajan por proyectos y el proyecto tiene alguna implicación en alguno de los temas que los papás manejan, o sea porque van a hacer alguna actividad especialmente relevante, pues tiran de la base de datos, de oye, en este proyecto el entregable final es hacer una maqueta. ¿Qué papás saben hacer maquetas? Vamos a decirles a ver si vienen a echarnos una mano con los alumnos, ¿no? Entonces, al final son pequeñas acciones que van haciendo que este componente de implico a las familias o implico a la comunidad, pues vaya creciendo. Tengo al lado del cole una ferretería, pues si vamos a hacer una maqueta, ¿por qué no viene el de la ferretería? ¿O por qué no nos vamos un día a trabajar, no? Bueno,
cierro ahí y luego vamos comentando, que todavía quedan temas por tratar. Vale. Maite, te doy la palabra, te pido que seas concreta porque tenemos preguntas súper interesantes y vale. lanzarlas. Pues rápida y concreta. Creo que es importante que tengamos en cuenta cuál es la relación que queremos establecer con la familia desde el punto de vista de que si queremos construir juntos, debemos corresponsabilizarnos. Y si queremos corresponsabilizarnos, atención a cuál es el modo de relación que buscamos. ¿Es unidireccional? ¿Soy yo, escuela, que decido e invito a la familia a venir? Si somos corresponsables, tengo que tener escenarios en que la familia sepa que puede participar, y yo creo que este es el punto en el que nos da más miedo. ¿Pueden decirnos las familias qué tenemos que hacer? Y en la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué nos da miedo que las familias nos digan qué es lo que tenemos que hacer? Y seguramente hay muchísimas respuestas a esto, pero nos pone en posiciones diferentes. Esto un poco, insisto en el tema, es un poco el posicionamiento que tienen las comunidades de aprendizaje. En el momento en el que se constituye en comunidad de aprendizaje, hay esta corresponsabilidad. Por lo tanto, la familia sabe que puede tomar la iniciativa para tirar adelante algún tema, algún proyecto, y que es a través de la escuela, de la misma escuela, desde los mismos docentes, que podrá vehicularlo. Y nada, y esto era. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar a preguntas, porque la verdad que están lanzando muchas y muy interesantes, recalcar un comentario que ha hecho Isabel Benseni de la Selle Contali, que nos cuenta, oye, porque ¿qué está pasando? Que aquí ya está pasando, que vinieron los padres de infantil a participar de la conclusión de los proyectos realizados este trimestre en la Selle Contali, ¿no? Y esta tarde han venido a conocer nuestro centro y, bueno, oye, ¿qué está pasando? Que esto es genial, yo creo que nos motiva. Además, en el caso de la Selle piden, una experiencia preciosa de trabajo con la Asociación de Autismo, en el que se implican como centro y, bueno, que es digno de ver. Es una relación con una organización a un nivel emocional brutal. Genial. Voy a pasar ahora a hacer una pregunta a todos. La hace Adela Stronelli y dice: venga, ¿cómo podemos animar a las familias a que lo hagan? Algo práctico. Y, o sea, pues, lanzo los tres, aquí no hay un orden. O sea, una de las posibilidades es en muchos centros hay asociaciones de padres, hay familias. Una de las cosas es facilitar la entrada en el centro en cualquier momento para colaborar, para echar una mano, para aquello que decimos siempre, es que nos faltan manos. A menudo las manos que necesitamos no son unas manos, y esto deben de tenerlo muy claro las familias, no necesitamos expertos que nos vengan a ayudar a las escuelas. A lo mejor lo que necesitamos son manos que colaboren de forma regular, y quizás no hace falta ni que sea siempre el mismo día, ni un compromiso, sino mira, esta actividad funciona si somos 3 personas. Bueno, pues el día que no podamos ser 3 personas en el aula, esta actividad no podremos hacerla. En la medida en que podamos serlo, pues siempre la podremos tirar adelante y es una actividad que funciona muy bien. A lo mejor estos simples elementos de no necesito que seas un experto, ven, acércate y en la medida en la que tengamos gente para ir haciendo esta actividad, podremos hacerla. Y no pasa nada si no puedes venir, que esta es otra. Si vienes, bien, porque podremos hacerla. Si no puedes venir, no pasa nada, porque tenemos alternativas para ir siguiendo. Se me ocurre. Quería comentar, antes de que Juan me tome la palabra, que sé que va a ser más extenso, un tema, o sea, algo práctico, ¿no? ¿Cómo se llama? Adela, ¿no? La que preguntaba, sí, ¿no? Adela. Perfecto, Adela. Algo bastante útil que yo lo he visto, lo he puesto en funcionamiento y la verdad que tuvo mucho éxito, fueron las comisiones de trabajo creadas por los propios alumnos, ¿no? Ellos crearon unas comisiones de trabajo todo relacionado con el medio ambiente, tanto para llevar el reciclaje del centro, para tratar la relación con el cocinero, para ver qué tipo de comida les gustaba, y crearon también un proyecto que era un bicibús y un andabús, que era que los chavales iban en bici y iban andando al colegio desde ciertos puntos, ¿vale? Esa comisión de trabajo nació por una necesidad y una propuesta de los chavales. En ese momento fue cuando las familias se involucraron de forma masiva. ¿Por qué?
porque veían que sus propios hijos estaban llevando una iniciativa muy interesante, más padres y madres se unieron, muchas veces relacionadas con la participación de sus hijos, y eso invitó a otras familias a participar. Creo, y vuelvo a insistir otra vez, que todas las aportaciones, todas los arranques de proyectos por parte de los chavales, creo que suele traer detrás la implicación de las familias. Voy a intentar ser escueto. Juan, un segundo solo, porque además Adela, ¿no?, nos dice, perdona, pero es que se me olvidó decir que somos un centro integrado de formación profesional. Entonces, y además, añádele eso. Porque siempre me toca a mí el momento complicado. Bueno, yo voy a decir así, cosas muy rápidas. Primero, lo que comentaba antes de los espacios, quiero volver a insistir. O sea, cuando alguien, sea quien sea, entra en un centro, el espacio me tiene que estar diciendo, queremos contar contigo. Entonces, si entro, el otro día recuerdo, hice una visita a un centro y entro en el hall y estaba completamente a oscuras y no había un sitio donde sentarse. Cuando entras así en un centro, pues al final el centro te está diciendo, marcha rápido, por favor. Entonces yo creo que los espacios y el mobiliario juegan un papel importante, primera cuestión. Segunda, creo que el APA o las asociaciones de padres juegan un papel importante. Tercera, yo creo que se lo decimos poco a las familias. Yo creo que el profe que quiera que sus familias estén, digámoselo, pero digámoselo explícitamente y repitámoslo muchas veces. Otra cosa, si no lo hacen desde el principio, no desesperemos. Que muchas veces, bueno, lo hice una vez y no vino ninguna, ya no lo hago más. No. Lo hice una vez, no vino ninguna, lo voy a hacer otra, que vendrá una. Luego voy a hacer otra, que vendrán tres, y poquito a poquito. ¿Bien? Una más, parecida a la iniciativa de la que hablaba Javier, otra iniciativa en un centro que recuerdo, que era andando al cole. Al final se había hablado, para que los chavales pudieran ir andando al cole, se había hablado con los comercios de la zona. Entonces los comercios ponían un loguito en su puerta, en su cristal, en su escaparate, y entonces los chavales que iban andando al colegio, y en las horas de entrada y de salida, las personas que trabajaban en estos comercios estaban especialmente atentos a que ese tránsito de chavales funcionara bien. Y si un chaval tenía cualquier problema, no tenía más que mirar, levantar la cabeza, buscar un logo de estos en la puerta del establecimiento y entrar. Y ellos tenían el correo, los teléfonos del cole y demás, ¿no? Vamos, nunca pasó nada, pero digo, otra experiencia. Por ejemplo, otra experiencia que a mí me gusta mucho es lanzar correos a los padres, un correo, yo que sé, que sea sueña tu escuela o imagina tu escuela, y que ellos puedan contribuir cuando vamos a preparar un proyecto educativo, un plan estratégico. Esto, por ejemplo, hace poquito lo veía en un cole, habían puesto en la entrada del centro, estaban en este momento de repensar el cole, habían puesto como una composición, una creación, que eran varias escaleras y tal, con unas cuerdas puestas y papeles, y los papás y las mamás y las personas y los alumnos podían ir allí y dar su opinión o aportar ideas sobre cómo transformar mejor el centro, ¿no? Y iba a hacer una última intervención, o sea, un último consejo, así, una última recetilla. En la parte de comprender el centro, de la guía de Sapiens, nosotros invitamos a que haya perfiles de diferentes, personas con diferentes perfiles que vengan a ver el centro. Entonces, pues al final decíamos, mira, pues si viene un entrenador, un taxista, un médico, un fontanero, alguien relacionado con el mundo de la consultoría, de los recursos humanos, un banquero, pues al final va a ver el centro desde otro ángulo. Pero si invitemos a otras personas que vengan al centro y nos digan qué ven y cuándo se sienten acogidos y cuándo no. Y cierro. Vale, Maite, y al mismo tiempo te pido también que vayas haciendo conclusiones. Vale. Vaya. Las dos. Nada más hacer un apunte o dos. Estoy viendo que en algún sitio se sugiere mirar las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje. Hoy hemos hecho mucha referencia a ella. Os dejaremos después un listado de webs interesantes, incluida la de Roger Valle, donde poder de alguna forma acceder a todo lo que hemos ido comentando. Y por supuesto las comunidades de aprendizaje ahí estarán, porque además las evidencias son muy interesantes. Respecto a cómo podemos implicar,
insisto en que estamos hablando de familias, pero deberíamos ir un paso más allá. Las asociaciones, las entidades culturales, a lo mejor os parece raro, pero estarían encantadas las asociaciones culturales de que las escuelas les dijesen: necesito trabajar esto en tu entidad. ¿Puedo? Porque de esta forma enriquecen su propuesta. Lo que vale para una, vale para muchas otras. Entonces, poder tener estos escenarios de comunicación, crear estas sinergias con entidades culturales, enriquece al centro, enriquece a los alumnos, enriquece a la entidad, enriquece a todos. Y en el caso del Centro Integrado de Formación Profesional, ¿cómo poder hacer participar? A lo mejor aquí también tenemos que mirar, igual no son los padres los únicos que deberían estar involucrados, que también en su centro, sino que seguramente todas las empresas y las instituciones. A menudo nos da cierto apuro o miedo, o creemos que no es accesible desde las administraciones en las entidades locales, en los ayuntamientos, las regidorías de educación, acceder a estos espacios más locales que están bastante más apegados al centro, a lo mejor que si nos vamos a instituciones un poco más lejanas. Esto, por ejemplo, es una de las misiones importantísimas de las comunidades de aprendizaje. Tienen que estar en estrecha relación con el gobierno local, porque lo que pretenden es hacer una transformación local de ese entorno en el que están. Dicho esto, y para concluir, lo que sí que debemos tener en cuenta, y creo que ha ido saliendo un poco en las diferentes aportaciones, es que debemos de pensar que contar con la comunidad educativa modifica nuestro centro. Nuestro centro es permeable a todo lo que pasa afuera, y que entre y que nosotros salgamos modifica todos nuestros sistemas. Juan lo ha apuntado y yo creo que es una de las mejores conclusiones a las que podemos llegar ya para ir cerrando: revisar la misión, revisar la visión del centro, cómo vemos ese entorno, qué es lo que queremos modificar de ese entorno, cómo nosotros nos vemos, qué tipo, qué modelo de comunidad queremos construir o queremos co-construir con los demás, y revisar cuáles son las implicaciones de esto en todos y cada uno de los sistemas, porque que la familia entre, sobre todo, significa un cambio organizativo. Es uno de los elementos más importantes. A lo mejor quiere decir tener las puertas abiertas, a lo mejor quiere decir que la gente entra y sale, que modifica muchos de los sistemas del centro. ¿Quién puede entrar? ¿Cuándo puede entrar? ¿Quién estará para recibir? ¿Cómo irá? ¿Cómo sabremos que vienen? Todo esto debemos de tenerlo muy bien relacionado, pero va mucho más allá. Tenemos un sistema, que es el sistema de marketing y comunicación. Es un sistema en el que nos tenemos que preocupar cuál es el mensaje que enviamos y cómo estamos receptivos a los mensajes que nos envían. Este es uno de los sistemas que está directamente relacionado con una estrategia para entrar en contacto con nuestra comunidad. ¿Queremos solamente hablar con los padres y madres que están dentro del centro o queremos hablar con todo el territorio? ¿Tenemos un grupo de percusionistas que salen en las fiestas del barrio? Pues quizás desde la escuela esto comunica un tipo de escuela, comunica un tipo de implicación y comunica un tipo de elementos. Este sistema, que a menudo queda como el que envía las cartas a las familias informando de las colonias o de los cambios en el comedor, puede pasar a ser mucho más, puede generar realmente una estrategia, y tenemos experiencias dentro del grupo de escuelas creativas que yo creo que son dignas de tener en cuenta. Ahora estoy pensando, me sabe mal citar algunos, pero porque seguramente lo están haciendo todos, pero seguro que si paseáis por los blogs veis piezas de comunicación de determinados colegios que son de una exquisitez absoluta, twitters que son súper activos y que están informando de qué es lo que hacen, y que van más allá del te explico el planning de este mes. Supongo que todo esto además tiene muchísima relación en si estamos comunicando todo esto a través de Twitter, a través de la web, a través de nuestro blog, en qué se transforman las reuniones de padres, porque a lo mejor pueden ser espacios de co-creación, pueden ser espacios en los que compartir qué queremos construir conjuntamente, el qué hacemos en el aula. Tenemos muchos medios para explicarlos, y a lo mejor las reuniones de padres pueden servir para pensar ¿y qué nos gustaría construir juntos? Por lo tanto, volvemos a remitirnos, nos pensamos y revisamos todos y cada uno de los sistemas para ver las implicaciones, para detectar aquellos
que nos pueden favorecer más en este propósito. ¿Vale? Como conclusión. Sí, vale, como conclusión, muchas gracias. Y os pido a vosotros dos ser un poco más breves para respetar el horario. Vale, entonces, sé que es difícil, pero concretando una conclusión. Bueno, empiezo yo y ya dale tú, Javier, dale tú. Oye, ¿se me oye bien ahora? ¿Sí, no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Un poco relacionado con lo que comentabais, ¿no? De que ha comentado Maite, ¿no? A mí sí que me gustaría cerrar un poco con el tema de dos hitos que veo fundamentales, ¿no? Que sería una vez que la comunidad entra en el centro, forma parte del centro, cómo toda esa comunidad que se crea otra vez en el centro pueda salir otra vez fuera para volver a enganchar más comunidad y volver. Sería como una espiral que se va uniendo, se va juntando y al final va creando, pues eso, lo que hoy en día algunos expertos llaman más como entornos de aprendizaje, ¿no? En el que está involucrado no solo tu entorno cercano, sino un entorno ya a tipo nacional. Me imagino que hoy en el Foro de Escuelas Creativas se está creando ya una pequeña comunidad, ¿no?, entre centros a nivel nacional, y por qué no que esa comunidad educativa puede crecer a nivel internacional, como he comentado antes, con el uso de las redes sociales y los espacios de trabajo online. Bueno, antes de dejar a Ramón ya que cierre, me quedo con el último minuto. Yo diría, como ideas, la primera, entendamos que la escuela es un ecosistema, que es como la idea central del proyecto de escuelas creativas. Entonces, si entendemos que es un ecosistema, digamos, uno de esos sistemas es todo lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, esta es una primera idea. La segunda, iba a decir, copiemos mucho. Es que esto en un entorno docente a veces no suena bien, pero yo ya lo he dejado caer, ¿no? Entonces, yo creo que yo a mis alumnos les digo, de hecho, tenéis que copiar, pero lo digo con 3 salvedades, ¿no? 1, cita al que copias. 2, mejora lo que copias. Y 3, dale las gracias al que copias, ¿no? Entonces, con estas salvedades, yo os diría, intentad aprender, porque hay muchas cosas que se están haciendo bien, muchas cosas en la educación no formal que se están haciendo bien y de la que podemos tirar, muchas cosas en actividades extraescolares, por ejemplo, y conectar actividades extraescolares con la vida del centro. No sé, hay muchísimos proyectos ahí. No hemos hablado, por ejemplo, de la Fundación Créate, que me parece interesante, el proyecto Tardes Diversas del Colegio Padre Piquer. No sé, tenemos ahí muchos ejemplos. Entonces yo os diría, indagad, buscad, copiar y luego compartir, ¿no? Y entendamos que el centro es un gran ecosistema y que cualquier cosa que toquemos, por pequeña que parezca, al final el efecto mariposa, ¿no?, hace que pueda generar grandes cambios en nuestra comunidad educativa. Pues muchas gracias. Quiero dar las gracias a todos los asistentes porque ha habido muchísimas preguntas, pedir disculpas por no haber podido atender a todas y simplemente recordaros que nuestro próximo webinar será el día 26 o 27, estar pendientes de abril, sobre el tema de Visual Thinking. ¿Y por qué voy a cerrar yo, no? Pues cierra Maite, que pido traer la palabra y... Es solamente un apunte. Todas estas preguntas las recogemos, están grabadas, las tenemos y intentaremos dar respuesta. Y sobre todo que podemos continuar el debate desde los foros. Tanto el de docentes como el de centros online, como el de todos los foros, y la cafetería puede estar nutrida de toda esta reflexión compartida. Y ya está. Pues muchas gracias también a Juan, a Javier, a Maite. Ha sido un auténtico placer. Y eso, os esperamos el próximo 26 o 27 con Visual Thinking. Estar pendientes del calendario. Pues nada, un saludo. Chao, hasta luego, gracias. Un saludo, muchas gracias.